Muy bien. Hoy, si Dios quiere, entonces vamos a terminar finalmente el capítulo de la fuerza de quien que habla sobre la soberbia. Be'ezrat Hashem Yitbaraj. Entonces dice el fuerza de quien así. בעת שרואה אדם שמידת הגאווה מתגברת עליו, ¿כן? En el momento en que la persona ve que la soberbia, ¿bien? El orgullo se está apoderando de él, debe pensar cosas, ¿bien? Que mabelimos el tribó, cosas que lo remezcan, ¿bien? Tiene que pensar en cosas que lo remezcan, para que lo ayuden a alejarse de esos pensamientos de soberbia. Por ejemplo, trae aquí algunos ejemplos, que cada uno tiene que saber cómo se aplica esto y reflexionar sobre estas cosas y encontrar su propio método, ¿okay? Como hemos dicho en veces anteriores, todo lo que tiene que ver con el trabajo de las midot, ¿okay? La corrección de las cualidades, de la personalidad de la persona, el perfeccionamiento de la personalidad de la persona, es algo muy personal, ¿okay? Es algo muy personal. Si bien podemos decir que en términos generales las reglas son las mismas, ¿bien? La manera de aplicarlas son muy distintas en un caso y en otro, y obviamente en una persona o en otra, ¿bien? Donde hay muchas variantes que hay que manejar. Por lo tanto, siempre se recomienda que, como cualquier otra cosa, cuando una persona tiene una enfermedad, uno no va al mecánico a preguntarle cómo curarse de esa enfermedad, sino que uno va al doctor. Entonces aquí también hay como dice, se lo dijo la parte de Kemel en la introducción, no me acuerdo si lo trae él, lo trae el Mesías de Sharim, seguro lo trae, lo trabajaron en el centro del Mesías de Sharim, que la persona tiene que ir donde los doctores del alma, como se llama, que son los intermediarios también, los sabios de la Torah, que ellos van a saber indicarle, como si fuera un doctor, que ellos van a saber indicarle cuál es el remedio que necesita y cuál es la receta, como siempre, cuál es la dosis correcta, con cuánta frecuencia, etcétera, etcétera. Y esto que estamos diciendo, que sirva también a modo de introducción para el párrafo siguiente que vamos a estudiar. ¿Bien? Vamos a ver ahora qué es lo que dice entonces el autor Tzadikim. Entonces, pero el punto central de todas maneras es que, como dijimos recién, que en el trabajo de las midot, en el camino de la persona para perfeccionar sus cualidades, su personalidad, en el crecimiento espiritual, es un camino individual. ¿Okay? Aquí, como diciendo, no se vale copiar. No se vale copiar porque no sirve copiar. No sirve. Porque lo que le sirve al otro no necesariamente me sirve a mí. ¿Okay? Puede ser que me hace daño incluso a mí. ¿Okay? Y al revés, puede ser que algo que a mí me sirve, al otro puede ser que no le sirve, que le hace daño. Por lo tanto, aquí no sirve imitar lo que hacen los demás, sino que hace falta un trabajo de introspección, de ser muy sincero, de un conocimiento profundo, ¿okay? de uno mismo, de las cojot que tiene la persona, de las fuerzas antagonistas a veces que hay dentro del corazón de la persona, y por medio de ese conocimiento, basándose en ese conocimiento, entonces se puede empezar a construir sobre eso. Pero otra vez hace falta mucho estudio de Musar, ¿okay? Estudio de Musar, y también aconsejarse con gente experimentada, vamos a decir, con más conocimiento. Como estábamos hablando ayer, no lo grabamos, pero fue parte de la conversación que tuvimos ayer. Ok, entonces dice el Autor Tzadikim. Y como entonces que cuando la persona ve que el orgullo, ¿qué es esta cualidad del orgullo? ¿Qué cualidad? No es la palabra precisa que es en español, pero esta condición del orgullo, de la soberbia, ve que se está apoderando de él,
Entonces, lo que tiene que hacer esa persona es tener pensamientos que, como dijimos, Mavilim me trigó, que lo remuevan. ¿Bien? Algo que lo remueva. Por ejemplo, dice que tomar conciencia de que la persona proviene de una gota maloliente. ¿Bien? Y que al final de los días va a volver al polvo y se lo van a comer los gusanos. Un poco fuerte, ¿qué? Pero es la realidad. Es la realidad, y esta realidad tiene que llevarnos a tomar conciencia, cuando es el momento correcto, cuando es lo que es necesario. Por ejemplo, que está hablando aquí que la soberbia se está apoderando de la persona. Entonces este tipo de pensamientos pueden, como diciendo, hacer que la persona vuelva a un equilibrio. Y que la persona tome conciencia que después de los 120 años va a tener que rendir cuentas frente al Rey del universo, el Rey de Reyes, Akadosh Baruj Hu, y que piense también, que reflexione la persona y tome conciencia de cuánta gente en la historia eran soberbios. ¿Bien? Eran soberbios y finalmente que no se nos quedó nada de ellos. Todo el mundo se olvidó de ellos, no quedó nada de ellos, como diciendo, ¿y de qué les sirvió toda su soberbia? Por otro lado, a veces al revés, que una persona que tiene buenas midot, que es un tzadik, etcétera, queda, me recuerda hasta el día de hoy, que tzadikim de generaciones anteriores, de hace miles de años, Abraham vino, hace más de 3000 años. Hoy día todavía seguimos aprendiendo de Abraham vino, seguimos valorando a Abraham vino, etc. Por ejemplo. Ahora, dice así, Geder leitrajek men agava umesham milot rabot. Dice entonces una regla general, nos va a decir ahora el tzadikim, que similar a lo que está escrito también en el Rambam, en el Alajot Leot. Dice el tzadikim, uno de los métodos, vamos a decir, para alejarse de la soberbia, y lo mismo aplica también para las otras malas cualidades de la persona. ¿Quién dice así? La persona que quiera desarraigar la soberbia de su corazón por completo, entonces no es suficiente con que lo haga solamente con un ejercicio intelectual. No alcanza con un ejercicio intelectual solamente, con pensar solamente, sino que en un principio debe alejarse por completo de la soberbia hasta el otro extremo. Tiene que irse hasta el otro extremo. Keitzad, ¿cómo es esto? Dice el tzadikim. Una persona, por ejemplo, que acostumbraba a vestir ropas finas y caras, ropas como diciendo extravagante o importante, etcétera, como se viste la gente soberbia, y quiere hacer teshuvah de eso. Esta persona se dio cuenta, estudió los tzadikim, se dio cuenta que no es este el camino que debe ir la persona y quiere hacer teshuvah. Entonces dice los tzadikim que si esa persona va a vestirse, como dijo anteriormente, si va a vestir ropas intermedias, ropa normal, decente, intermedia, entonces todavía eso, en este caso particular, no va a ser suficiente para poder desarraigar la soberbia de su corazón. O si, por ejemplo, ahora vamos a explicar un poquito más. O Imayami Nagó, o si la persona esta tenía otro problema, acostumbraba a andar vanagloriándose todo el tiempo y buscando que le rindan honores y como diciendo, haciendo cosas para que la gente le dé muchos likes, lo aprueben.
o que la gente lo esté aprobando, entonces no sirve con que corrija sus acciones, como diciendo, en un término medio, sino hasta que la persona, como diciendo, se vaya al extremo opuesto y como diciendo, se haga despreciable, ¿bien? Y se siente, como diciendo, abajo de todo el mundo, como diciendo, en el lugar más, como diciendo, menos honorable, y que se vista ropas, como diciendo, que hacen que la gente lo desprecie, y cosas por el estilo, hasta el punto en que desarraigue la soberbia de su corazón. Tomando también en cuenta la introducción que dijimos anteriormente, esto que está diciendo la fuerza de Kim hay que tomarlo con mucho cuidado. ¿Okay? Hay que tomarlo con mucho cuidado y con mucho criterio, como diciendo. Si bien vamos a decir que este es el nombre, vamos a decirlo así, este es el nombre del remedio, ¿okay? Ahora, la dosis que se debe tomar de este remedio tiene que ser recetada por un doctor, por decirlo así. ¿Okay? No llegar y tomar las cosas literalmente como está diciendo el Jorge Kim. El Jorge Kim solamente nos está enseñando la regla general, la receta. Nos está enseñando el concepto, por decirlo así. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? ¿Okay? Ir con un rabino. Hay que tener cuidado. ¿Cómo? Ir con un rabino. O sea. Sí, mejor hay que aconsejarse con un rabino, exactamente. Vejen Michu, ¿qué? Pero el concepto es este, de todas maneras. ¿Qué? Irse al extremo opuesto. Ahora, ese extremo opuesto puede ser que varía mucho según la cultura, ¿okay? Varía mucho según la época en la historia, ¿okay? Varía mucho según las fuerzas internas de la persona. Hay muchos factores que hay que considerar acá, por eso no es una cosa de llegar y tomarlo de manera literal. Hay que ser cuidadoso, como dijo, porque puede ser contraproducente. ¿Qué? Lo mismo también dice con una persona que es muy enojón, como diciendo, ¿qué? Una persona que se enoja con mucha facilidad. Entonces al principio, ¿qué es lo que tiene que hacer si quiere corregir esa condición? Dice aquí, al principio dice, incluso si lo van a golpear o lo van a maldecir, entonces que no se enoje, incluso en esas situaciones, ¿qué? Como que todo el mundo se enoja, que él también ahí en esas situaciones, como diciendo, que se sobreponga y que no sienta el enojo, como diciendo que no se enoje para nada, como diciendo, yéndose al extremo opuesto, y de esa manera tiene que conducirse hasta el punto en que logre desarraigar por completo la soberbia de su corazón. Y entonces, dice la Corte de Kim, cuando la persona ya logró, ¿qué? Yéndose al extremo opuesto, logró, como diciendo, desarraigar esa soberbia, ¿qué? De su corazón, entonces lentamente la persona puede ir volviendo al camino, al Derech HaEmtzai, lo que se llama, al camino del medio, ¿cómo se dice? ¿Camino de vida? Al Derech HaBeinoni, que es el Derech HaEmtzai, el camino intermedio, el del equilibrio, vamos a decir, ni muy para acá, ni muy para allá. Ni muy sadik, ni muy rashi. No diga que ser muy sadik, pero tiene que ser la muchísima. Es otro tema. Pero no quiere decir que no se vaya ni muy, como dijo antes, el mismo José de Kim se explicó antes, que ni que vaya con ropas, por ejemplo, se llama ropa, ni que vaya con ropas así, no sé qué, muy extravagantes, y tampoco que vaya vestido con ropa haraposa y sucia, o sea, una cosa intermedia. Tener un equilibrio. Exactamente, No, el camino del medio. Digamos, como no hace literalmente hacer así, sino ya ir con un rabino que te aconseje qué hacer, etcétera, cómo conducirse, más por eso, ¿no? Aquí lo que él está diciendo de irse al extremo opuesto, nos está diciendo que ese es el método para arrancar esa mala conducta
¿qué? Para arrancar esa mala cualidad del corazón de la persona. Quiere decir, para poder arrancarlo, tiene que irse hasta el extremo opuesto, poniendo ese es el remedio, y de esa manera lo va a arrancar por completo de su corazón, y una vez que solucionó este problema, como se curó de esa enfermedad del alma, por decirlo así, entonces ahora puede lentamente volver al camino normal, ¿bien? Que es el camino intermedio. ¿Bien? Y cuando vaya por el camino intermedio, entonces que vaya siempre por ese camino. Y esta es la técnica, por decirlo así, que debe utilizar con todas las malas cualidades que pueda llegar a tener la persona. En un principio, la persona que para curarse de esa mala cualidad tiene que irse hasta el extremo opuesto, ¿okay? Tan lejos como ya no pueda más, ¿okay? Y que se conduzca de esa manera por un buen tiempo hasta que se cure, como diciendo, de esa mala cualidad, y entonces volver al camino intermedio, ¿okay? Y este camino, dice, este asunto que estamos diciendo es en verdad la medicina, la refuah shelema, dice, para todas las midot raot. Y la persona que busca servir a Hashem, ¿bien? En cada aspecto, con las cualidades correctas, entonces que ponga este camino frente a él, y sobre eso está escrito el pasuk en Teilim, Besam Derech Aleinu V'Yesha Elohim. El que va a poner el camino, entonces Hashem le va a mostrar salvaciones, que es Yeshua. Yeshua Mikulam Bezat Hashem. Tenemos el mérito de estudiar, entonces terminar el capítulo de las soberbia. Si Dios quiere, Bezat Hashem, el próximo capítulo es el capítulo que habla sobre la humildad. ¿Okay?